Hoy os traigo muchísimas ventajas de las casas contenedor. En este vídeo voy a convenceros de que una casa contenedor no solo es posible, sino que puede ser tu mejor opción. Estos siguientes puntos de los que hablaremos a continuación son las ventajas más comunes, las ventajas que he encontrado y algunas otras que me habéis dicho por Instagram. Si esperáis que los debata o los contraste con las desventajas, no va a ser así. Para eso ya tenéis el vídeo de desventajas, en el que contamos los mayores inconvenientes de construir con contenedores. Pero en este vídeo vamos con los puntos fuertes, vamos con las ventajas, y hay algunas que son absolutas. Comenzamos. Primero hay que entender que esto es una caja creada para el transporte. No es algo específicamente creado para que tú te hagas una casa. Es una caja metálica que requiere de una inversión para transformarla a una vivienda. Y a la hora de conseguir un contenedor en perfecto estado, os diré que no es nada fácil. Está lleno de engaños, estafas, suplantación de identidad a grandes empresas y más. Por eso mismo, muchos de vosotros no os acabáis de decidir con este tipo de construcción. Incluso algunos, por desgracia, ya me habéis informado de que habéis caído en este tipo de engaños. Yo soy el primero que está a favor de este tipo de construcción. Es más, muchos de vosotros ya sabéis que en breves va a llegar un nuevo contenedor. Por esta razón, gratuitamente y sin esperar nada a cambio, os daré el contacto de esta empresa para que los que estéis interesados podáis contactar. Pero esto lo haremos cuando el contenedor esté aquí y podamos corroborar que todo está correcto. Me esfuerzo mucho por traeros contenido de calidad y verídico, por lo que antes quiero comprobar que todo está bien. Comencemos con las ventajas. Una de las ventajas más grandes que yo le veo, y es que si has hecho tu casa de una forma inteligente, podrás llevártela a cualquier lugar. No necesitas comprar un terreno y tenerla permanentemente allí. No. Precisamente la ventaja radica en que si lo necesitas, puedes moverla donde tú quieras. No puedes llevarla a cuestas como si de una autocaravana se tratara, pero sí puedes moverla cada vez que lo necesites. Si realmente es una casa totalmente independiente, podrás moverla de un lugar a otro sin un gran trabajo de adaptación a esa nueva superficie, sin necesidad de tener que gastarte un gran dineral en la compra de un nuevo terreno. Puedes simplemente alquilar y colocar el contenedor, ya que en un futuro te lo puedes llevar de allí. Es un tipo de construcción en que si por la razón que sea te obligan a moverla y retirarla de allí, tú fácilmente puedes cogerla y llevártela a otro lugar, sin necesidad de llegar a problemas mayores. Conozco un caso en el que por ciertas razones le hicieron demoler su casa, una construcción tradicional, una casa que costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero hacerla. ¿Cómo te sentirías tú si te hacen demoler esa casa que tanto y tanto te ha costado hacer? ¿No crees que es una gran ventaja el hecho de que si llegas a tener algún problema puedas retirar tu casa fácilmente de allí? Además de fácil, rápidamente y sin grandes costos. Para mí esa es una ventaja enorme para esas personas que se encuentran en esa situación complicada. Repito, no se aplica a todo el mundo. No puedes de buenas a primeras comprar o alquilar un terreno y plantar tu casa allí sin un estudio previo, hasta esperar a que te llegue una notificación o una multa. Pero sin salir de este apartado, me parece súper potente también el hecho de que se adapta muy bien a un estilo de vida nómada. Esto es algo que gana mucha fuerza, sobre todo entre una comunidad más joven. El hecho de poder vivir unos años en un lugar y fácilmente con tu casa poder transportarte a otro lugar. En este apartado quiero aclarar la gran diferencia entre transportar o mover un contenedor de 20 pies o uno de 40 pies. Para el de 20 pies será relativamente más fácil. Seguramente será un camión grúa de una medida estándar que además, como el nombre bien indica, traerá ya esta grúa incorporada que te facilitará muchísimo la carga y descarga de tu casa contenedor. En cambio, en uno de 40 pies se complica la cosa. Ya no es un camión de esta medida más reducida, sino que es un tráiler. Para mover un tráiler por depende de qué zonas necesitas permisos, además de que no dispone de una grúa. Tendrás que alquilar una grúa aparte para la carga y descarga. Esto te conlleva el gasto de alquilar grúa en el lugar de carga, alquilar otra grúa en el lugar de descarga, además de los portes, que serán bastante más caros. Económicamente es más complicado esto.
Estos son súper resistentes y seguros. Nosotros aquí en España lo tenemos relativamente seguro, pero hay países o lugares víctimas de desastres naturales como huracanes, terremotos y más, en los que una casa contenedor podría ser la mejor opción. Construidos con un resistente acero capaz de soportar grandes cargas y fuertes impactos. Es una opción segura y robusta. Una curiosidad es también su impermeabilidad, gracias a su estructura sellada. Estos están diseñados de forma en el que si hay algún accidente durante su transporte, durante el transporte marítimo, estos pueden estar durante muchísimas horas flotando en el mar y así recuperarlos. Está claro que esta ventaja la perdemos al modificarlo a vivienda. Estos contenedores se han llegado a usar como refugio o búnker enterrado o semienterrado. Y es que la construcción con contenedores ofrece un proceso mucho más rápido y eficiente que una construcción tradicional. Pensar en ello, los contenedores ya vienen preconstruidos con una estructura para ser utilizada como tu vivienda. Los contenedores ya vienen listos y preparados para usarlos como estructura principal para tu hogar. Que eso no quiere decir que te puedas meter de buenas a primeras a vivir dentro de un contenedor marítimo. No, porque sin el trabajo adecuado no va a ser posible. Pero esto sí que significa, en parte, que el trabajo más pesado ya está hecho. Si tienes una necesidad extrema, puedes refugiarte allí desde el primer momento. Desde el día 1 puedes empezar a trabajar independientemente de si llueve, hace frío, hace calor o cualquier otra cosa. Y a la vez te sirve como almacén mientras trabajas en ello o mientras construyes. Todo se simplifica y se hace más rápido. En lugar de tardar meses o incluso años, puedes tener tu casa contenedor lista en cuestión de semanas. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que también te ahorra dinero, ya que los costos de mano de obra y materiales se ahorran significativamente. Además, la modularidad de los contenedores te ofrece posibilidades infinitas a la hora de construir, tanto en diseños como en distribución de espacios. Puedes combinar varios contenedores para crear la casa de tus sueños, con la posibilidad de añadir o quitar módulos según tus necesidades. En realidad es como jugar a estos juegos de construcción con bloques, pero a una escala mucho mayor. Y la facilidad y sobre todo rapidez de construcción con contenedores te ofrece la posibilidad de tener tu casa en un tiempo récord. Imagínate mudarte a tu nueva casa en cuestión de semanas con todas las comodidades que eso ofrece. Seguridad, durabilidad, las casas contenedor son una opción súper atractiva para esas personas que buscan una construcción eficiente. A diferencia de una construcción tradicional, en la que debes invertir una gran cantidad de dinero en cimentación, columnas y otros elementos, un contenedor marítimo ya está hecho. No son necesarias grandes labores de acondicionamiento del terreno, ya que estos normalmente se colocan sobre pilonas o bases. Además, gracias a esta velocidad en la construcción de este tipo de vivienda, ahorras mucho dinero en mano de obra. Suponiendo que seas tú mismo esa mano de obra, la diferencia de precio puede ser abismal. Pero en realidad, si eres tú mismo esa mano de obra, el que va a estar trabajando en esa vivienda, independientemente de si es una construcción tradicional o construcción con contenedores o módulos, puedes abaratar los costos, la verdad. Sinceramente, construir con contenedores es significativamente más barato. Hay gastos que en una casa contenedor no hace falta contemplar, pero no es muchísimo más barato como algunos creen. Yo calculo que comparando viviendas con unas características y acabados similares, el porcentaje que te puedes ahorrar en una construcción con contenedores frente a una construcción tradicional puede llegar a ser como mucho del 20%. Aproximadamente, que un 20% de 60.000 euros es mucho dinero. Con esto me refiero a que podrías llegar a instalar tu casa contenedor en los lugares más remotos. No en España, por supuesto, aquí estamos tapados. Pero hay casos en que este tipo de viviendas se han llegado a colocar en áridos desiertos, en verdes montañas de primavera, en fríos picos nevados o frente a un río de agua cristalina. Lugares remotos perdidos en medio de la naturaleza. Esto gracias a que ya vienen prefabricados desde el taller, son energéticamente independientes, el impacto medioambiental es mínimo y creando un simple camino de acceso puedes tenerlo allí montado en cuestión de horas. Por cierto, es que me está entrando hambre. ¿Habéis probado este tipo de melón? Lo he comprado esta mañana
y me ha parecido súper curioso. Nunca lo he probado. Me lo comeré ahora y al final del vídeo os digo qué tal está. Para mí, esto es una de las mayores ventajas. Sí que en parte están limitados por esas medidas estándar que tienen los contenedores, pero precisamente eso puede ser una ventaja. Podemos juntarlos y apilarlos como nos plazca, como si de un juego de estos de Lego se tratara. Puedes hacer crecer tu vivienda hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba. Ponerlo en posiciones que jamás se te ocurrirían. Bueno, nunca es tarde. Siempre puedes ampliar este tipo de vivienda con más contenedores. Siempre que se habla de que el hecho de construir con contenedores ayuda al medio ambiente, únicamente se menciona el hecho de que reciclas un contenedor al que ya no se le va a dar uso. Pero creo que hay algo mucho más importante que esto, y es que no alteras permanentemente el terreno. En cambio, una construcción tradicional... mejor no hablemos. ¿Cuántas casas abandonadas o semiderruidas habéis visto? Por todos lados. Materiales como bloques, ladrillos, hormigón, cosas que jamás se van a llegar a reciclar por el poco valor que aporta reciclar eso mismo. Como resultado, ves casas deplorables, abandonadas, destruidas, casas que ya no sirven para nada. Una casa contenedor, en cambio, es totalmente reciclable. Además de que se hace mucho más fácil su reciclado por la facilidad y rapidez de carga y su mayor valor a la hora de reciclar este material. Esta ya la hemos comentado en un punto anterior. Con este producto, con un contenedor marítimo, no solo puedes construir viviendas, también se pueden dedicar a la construcción de espacios móviles o de temporada, así como bares, restaurantes, cafés, tatuajes o un millón de cosas más que se te puedan ocurrir, como almacenes, depósitos, refugios y más. Contrariamente a lo que muchos piensan, su mantenimiento es relativamente sencillo. Cualquiera, en hablar de contenedores, piensa en una enorme caja metálica. Automáticamente, hablando de su mantenimiento, piensas en lo laborioso que debe ser mantenerlo siempre sin óxidos y cuidado, protegiéndolo de la corrosión día tras día. Nada más lejos de la realidad. Estos contenedores están hechos de acero Corten, una aleación súper resistente que por sí misma crea una capa de protección. Sí, ese óxido que ves en el Corten en realidad lo está protegiendo. No va más allá. No llega a escamarse o fracturarse por la corrosión. En realidad, si te gusta este look súper industrial, podrías darle un barniz y mantenerlo siempre con este look oxidado. Siempre dependiendo de la calidad del acero, por supuesto. Hay contenedores en que la aleación no es la correcta y lentamente pueden llegar a la corrosión. Aunque jamás a una velocidad como lo hace un metal como el hierro. Con tiempo más que de sobras para que puedas repararlo. Otra ventaja de las casas contenedor es que esta puede crearse o modificarse en taller, sin necesidad de hacer instalaciones o construcciones especiales en el lugar de destino. Y vamos a hacer un bonus desmintiendo algunas desventajas que dijimos en el vídeo anterior. Es cierto, es una caja metálica. En verano es un horno del cual no puedes ni siquiera llegar a tocar la chapa de lo caliente que está. En invierno, todo lo contrario. Pero esto se soluciona con un buen diseño y un buen aislamiento. Diseño y aislamiento. El diseño y orientación de tu casa también es súper importante. Sabéis que yo ahora mismo tan solo he aislado el interior del contenedor y aun con estos días de calor se está de lujo. Y esto es sobre todo gracias a su diseño. Bien, al tipo de aislante que le hemos puesto. Aún así, la mayoría de vosotros ya sabéis que no vamos a parar aquí y vamos a preparar esta casa contenedor de una forma todavía más inteligente, gracias a un aislante exterior y una fachada extremadamente conveniente para este tipo de construcción. Sobre revalorización, hipotecas, permisos, préstamos, sobre todo esto sí que no puedo hablar. De momento son desventajas absolutas que hay que tener en cuenta antes de empezar un proyecto como este. Y te dejo una ventaja de última hora, y es que los contenedores marítimos están bastante más baratos que hace tan solo unos meses atrás. Yo mismo he adquirido uno que veréis esta misma semana. Pero cuidado, no caigáis en engaño. Hay más estafas que ventas verídicas. Informaros muy bien antes. Y esto es todo por hoy. Si hay alguna ventaja más que crees que me haya dejado, la puedes dejar aquí en los comentarios. Puedes dar me gusta, compartir, que si esto bien no me va a hacer más rico, me hará más feliz y eso es mucho más importante. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.